Buenos días, mis queridos niños, señores padres de familia. Vamos a tener una clasecita el día de hoy importantísima que se relaciona con nuestra parroquia, nuestro país. Así es que vamos a comenzar primero cantando una canción que todos conocen y todos saben. A ver, si los que no saben vamos a ir aprendiendo o en algún momento vamos a escuchar y ya nos va a recordar. Dice: esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. A ver, repetimos. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Más de 200 millas, sí señor, también petróleo. Y hay una segunda parte que dice: y sus mujeres son tan hermosas que se parecen lirios y rosas, y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos, y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Vean, esta es una cancioncita que habla de nuestro país y que nos indica, que dice que mi tierra linda, el Ecuador, en donde nosotros vivimos, tiene de todo, ¿ya? Dentro del Ecuador está entonces nuestra parroquia. ¿Se acuerdan cómo se llama? Nuestra parroquia se llama Ricaurte. Ricaurte es nuestra parroquia. Y entonces nuestra parroquia, Ricaurte, se encuentra perteneciendo al cantón Cuenca y dentro de la provincia de La Suay. Por lo tanto, pertenece a nuestro país llamado Ecuador, nuestra tierra muy linda llamado Ecuador, ¿ya? Estas tierras nuestras, de nuestro país, nuestras parroquias, en forma general voy a hablar, tienen un patrimonio natural y cultural, ¿ya? Dice que tiene un patrimonio. Este patrimonio es natural y también es cultural, ¿ya? ¿Por qué es natural? Porque viene de la naturaleza, ¿no es cierto? ¿Y por qué es cultural? Porque es la cultura que tienen nuestros pueblos, ¿sí? La cultura que tienen nuestros pueblos, ya sea en el aspecto folclórico, su vestimenta, ¿sí? Su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, su comida. Entonces, todas las parroquias del Ecuador, tanto urbanas como rurales, ubicadas en todas las regiones, por eso en la canción hablamos en la costa, en la sierra y el oriente, ¿no es cierto? Son muy atractivas por sus montañas, ¿sí? Si hablamos de la sierra, por ejemplo, en la sierra tenemos grandes montañas y nevados que son atractivas para turistas que vienen especialmente del exterior a conocer el Chimborazo, el Sangay, etcétera, los nevados muy lindos de nuestra tierra, ¿no es cierto? De nuestra sierra. Las playas, ¿quién no se ha ido a las playas? Hay la Ruta del Sol, comenzamos desde Guayaquil, Salinas, vamos a Manta, ahí hay todas unas playas como Crucita, San Jacinto, etcétera, etcétera, hasta llegar a Esmeraldas, ¿no es cierto? Y esas playas son muy hermosas, son muy lindas, ¿sí? El agua es muy especial, es caliente, comparada con las otras playas de los otros países. ¿Y por qué es más caliente? Justamente porque nos encontramos en la mitad del mundo y los rayos del sol son más directos hacia las aguas y hacia nuestro territorio, ¿cierto? Pero también, si nosotros vamos al oriente, ahí tenemos un patrimonio natural importantísimo. Los ríos son anchísimos, son navegables, ¿sí? Existe una selva con un patrimonio natural ahí de muchos animales que no existen en otros lados y al que nosotros debemos cuidarlo, ¿no es cierto? Pero también en cada uno de los pueblos hay muchas festividades. Y nosotros recordábamos nuestras fiestas en Ricaurte la semana anterior, ¿no es cierto? Había la gastronomía, qué rico plato que existe, por ejemplo, en Ricaurte, el que ustedes hicieron, el papas con cuy.
En el oriente tenemos los ayampacos que se llaman, ¿no es cierto? En la costa tenemos el pescado, los ceviches, esas son la comida tradicionales, ¿sí? En Loja los tamalitos. Y en algunos lugares hay una comida muy especial. Pero en nuestros pueblos también hay las creencias. ¿Qué son las creencias? ¿En qué cree la gente? ¿Cierto? Y con eso vivimos felices. Por ejemplo, nuestras mamitas creen que los niñitos se asustan y entonces nos llevan donde la curandera, ¿sí? O donde el señor que sabe curar, los días martes o los días viernes, y nos ponen el chuca, 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 chuca con Mont Simpson, ¿cierto? Sí nos han hecho a nosotros, ¿ya? Nos soplan con agua para que dice, se vaya el espanto, porque nos hemos espantado. Entonces es una creencia, ¿cierto? Hay otros que creen, por ejemplo, que le puede atender de mejor manera una partera antes que un médico. Y van y se hacen atender con la partera, es una creencia, ¿sí? Creemos en nuestras imágenes religiosas. Por ejemplo, en nuestra parroquia, ¿a quién adoramos? ¿A quién creemos? Es a San Carlitos, que es el patrono de la parroquia. Incluso le hacemos fiesta, le damos limosnas, le mandamos cohetes, globos, castillos, hay artistas, ¿no es cierto? Hay concursos, etc. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esas creencias. Nuestro patrimonio también es el idioma. En nuestra parroquia no creo que exista gente que hable quichua, pero en otras parroquias del país sí hay gente que habla quichua. Si nos vamos al oriente hay indígenas que hablan, los shuaras que hablan quichua, que hablan el idioma shuara, ¿sí? Y algunos idiomas más en el país. Entonces, miren, eso es también un patrimonio natural. Pero existen algunas parroquias en donde existen monumentos, ¿ya? Existen monumentos históricos de muchos años atrás. Por ejemplo, en las parroquias urbanas de Cuenca, nosotros tenemos muchos monumentos. Tenemos las iglesias que son históricas desde épocas de la colonia, con muchos años de antigüedad, ¿sí? Pero también existen lugares arqueológicos. ¿A qué llamamos lugares arqueológicos? Es decir, lugares en donde se han encontrado restos arqueológicos de construcciones de muchos años, que datan de muchos años, del tiempo de nuestros incas. Desde ahí vienen estos restos arqueológicos. Por ejemplo, si visitamos Cuenca, algún rato díganle al papá que les lleven a Pumapungo, cerca del Banco Central. Ahí existen restos arqueológicos de la ciudad del Tomebamba, donde nació el Inca, ¿sí? Huayna Cápac. Ahí tenemos entonces nosotros unos restos arqueológicos que se supone que fueron las casas de nuestros antepasados. En Pumapungo, ahí tenemos, ahí fue la ciudad del Tomebamba. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la provincia del Cañar, ahí vamos a encontrar Incapirca, restos arqueológicos de Incapirca y los castillos de Incapirca, también donde vivía el rey, ¿no es cierto?, el Inca, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos que nuestro país tiene estos restos. A todo este conjunto que nosotros acabamos de ver, lo llamamos patrimonio. Patrimonio porque es nuestro, decimos entonces que es nuestro, que la riqueza patrimonial que poseemos es tan importante que nuestro país ostenta varios reconocimientos concedidos a nivel mundial. O sea, al Ecuador le han premiado y le han dicho, por tener estos patrimonios que son ricos en cultura, que son ricos en naturaleza, nosotros le damos un premio. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia ha otorgado estos premios a nuestro país. En las parroquias urbanas y rurales encontramos templos, las iglesias. Vean, si nosotros tenemos en Ricaurte una bonita iglesia que data de muchos años y que tiene su historia. Ahí participaron nuestros abuelitos o tatarabuelitos en la construcción, poniendo como donación una piedrita, un ladrillo, una minga, porque así se construía. Y entonces esa arquitectura de ese tiempo es muy valiosa y tenemos que cuidarlo. Si salimos a Cuenca, miren la riqueza cultural que tenemos, el patrimonio nuestro, ¿ya?, que tenemos en las iglesias que datan de muchos años. Pero también hay museos. En Cuenca hay bastantes museos que tienen y que guardan riquezas arqueológicas, que se han encontrado tiestos, se han encontrado flechas, se han encontrado ollas. Eso indica que nuestros antepasados, los que vivieron ya en nuestro territorio, ellos eran muy inteligentes,
muy obreros, muy capaces, muy hábiles, que hacían todas estas situaciones que nos han dejado a nosotros como herencia para conocer cuán ricos somos en nuestra cultura y que tenemos que cuidarlo y tenemos que valorarlo. Hay otros sitios importantes de las parroquias. Por ejemplo, en varias ciudades del país han sido nominadas por el Instituto Patrimonio Nacional como patrimonio cultural. ¿Sí? Han sido nominadas, han dicho, a ver, este es un patrimonio, como es cultural. ¿Por qué? Porque guarda una cultura nuestra, una cultura de nuestros antepasados. Y se ubican dentro de las parroquias urbanas y también de las parroquias rurales de nuestro país. Por ejemplo, en Tulcán, en la ciudad de Tulcán, ahí va a acordarse Dayana, porque ella conoce, ahí, sí, en San Gabriel, Ibarra, Cayambe, Quito, existe un patrimonio cultural muy importante, que la gente les cuida, les guarda. Los artistas que hacen sus tallas, el cementerio que existe en Ibarra, un patrimonio cultural muy importante. Hay en Sangolquí, en Machache, en Quito, en Pujilí, en Ambato, Riobamba, pero también tenemos acá en Cuenca, en Azogues, ¿sí? En Guaranda, en Saraguro, en Catacocha, vean, en todas estas ciudades, en Loja, en Zaruma, en Guayaquil, en Montecristi, entre otros. Los restos arqueológicos con los que contamos los consideramos sitios patrimoniales, así se llaman sitios patrimoniales. Entre ellos sobresalen las ruinas de Ingapirca. Vean que les hablé, ¿sí? Las ruinas de Ingapirca. A esta riqueza arqueológica nosotros la guardamos en los museos. Por ejemplo, los amantes, se llama así, de Zumpa, encontraron en un lugar de nuestro territorio ecuatoriano, encontraron una pareja, en este caso abrazados, que murieron abrazados, tanto el hombre como la mujer, y estos se encontraron en un lugar de nuestro país, y se cree que esta pareja, a lo que le llamaron los amantes de Zumba, pertenecen a una pareja de enamorados que murieron a temprana edad, y se mantienen estos restos, así como encontraron, se mantienen en un museo en la provincia de Santa Elena, que es en la costa. Ahí está, si alguien visita, van a ir a un museo y van a ver que ahí están los dos esqueletos abrazados. Y por eso le llamaron los amantes de Zumpa, porque encontraron en ese lugar que pertenece a la provincia de Santa Elena. Hay otros museos de este tipo. Son el Museo Arqueológico de Tulipe, en Guano. Tenemos el museo aquí en Tomebamba, aquí en la ciudad de Cuenca, ¿sí? Y Agua Blanca, el Museo del Banco Central en Quito, en la ciudad de Guayaquil, el Museo de Machala, en Riobamba. Son museos muy importantes que guardan exclusivamente el patrimonio natural, cultural, que nosotros tenemos los ecuatorianos y que debemos cuidarlo. Si alguien visita el Museo de las Conceptas en Cuenca, ahí van a encontrar obras religiosas de muchos años. Van a encontrar costumbres, tradiciones que tenemos. Miren ustedes, todavía nos dejan un gran legado nuestros abuelos, nuestros padres, cuando utilizan su vestimenta, que es muy original nuestra, y que ha ido cambiando con el tiempo. La pollerita que utilizaban nuestros antepasados, hoy se ha cambiado por el vestido, por la falda, por el pantalón, por el short. Pero antes todo el mundo se vestía de esa manera. Tenía su paño, su blusita, ¿sí? Se adornaba con unos bellos aretes grandes, llamadas las candongas, y que hoy se fabrican en Chordelege, un cantón de la provincia de La Suay. Entonces, llamados entre paréntesis nuestro patrimonio, nuestras cholas, eran muy hermosas, y son muy hermosas, sino que hemos ido evolucionando en cuanto a la vestimenta. Igual los hombres antes utilizaban su poncho, su sombrerito, y hoy ya se ha cambiado el poncho por un saco, por una corbata. Ya no utilizamos el sombrero, utilizamos la gorra, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, los que se mantienen es orgullo nuestro, es un patrimonio nuestro que debemos querer y debemos respetar, y no debemos tener vergüenza. ¿Por qué? Porque de ahí vinimos y de ahí nacimos, ¿no es cierto? Entonces, miren, conociendo esta historia de las parroquias de nuestro país, voy a enviarles una hojita
para que lean. Ahí vamos a leer detalladamente, clarito, con buena voz, pronunciando bien las palabras, utilizando bien los puntos, punto seguido, punto aparte, o signos ortográficos que se llaman, ¿no es cierto? ¿Ya? Y vamos a contestar una ficha. Ahí yo les voy a preguntar, enumera los principales lugares históricos y arqueológicos de tu parroquia. ¿Tendremos en nuestra parroquia algunos lugares históricos? A lo mejor sí. Recuerden como yo les contaba, ¿ah? Un lugar histórico de ahí que antes era conocido como el Arenal. Todavía hay el Arenal en Ricaute. Entonces miren, el Arenal es un lugar histórico que debemos nosotros conservarle y llevarle y hacerle patrimonio nuestro propio y decir aquí, en este lugar, estuvo ubicado antes nuestra parroquia, ¿no es cierto? Hay lugares arqueológicos, pueda que existan, yo no conozco. Conversen con los abuelitos, con los tíos, con los familiares y digan, oiga, hay algunos restos arqueológicos aquí en Ricaute. ¿Encontraron alguna vez? ¿No? Pero hay lugares turísticos, sí hay. Por ejemplo, la iglesia. Ahí tenemos un lugar que también es histórico, porque fue creado hace muchos años. Ustedes pregunten, vean, ahí hay placas. ¿Cuándo le construyeron? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, averigüemos sobre esos lugares que nosotros tenemos. Pero también nosotros tenemos lugares arqueológicos dentro de la ciudad que pertenece Ricaurte a la ciudad de Cuenca. Tenemos Pumapungo, tenemos el Museo de las Conceptas, ¿no es cierto? Y cerca de la provincia, en la otra provincia de Cañar, tenemos Ingapirca. Esos son lugares arqueológicos, lugares históricos, por ejemplo, ¿ya? En Cuenca tenemos la iglesia de San Sebastián, tenemos la iglesia de Todos los Santos, iglesia histórica, que dicen que antes de eso dividía lo que es Cuenca de los grandes gamonales y Cuenca de los indios. Se dice que podían llegar únicamente los indios solo a esa iglesia, no podían pasar más allá porque no les dejaban pasar. Eso era antes. Hoy todos somos lo mismo y podemos compartir lo mismo, ¿no es cierto? Entonces averigüemos y conversemos a ver cómo ha sido anteriormente, qué es lo que tenemos y qué tenemos que valorar como patrimonio nuestro, ¿sí? Vamos a escribir una frasecita. ¿Cómo escribiríamos o cómo mandaríamos un mensaje a los niños de Estados Unidos, de Canadá, del mundo entero, que digan, vengan y conozcan nuestra bella parroquia de Ricaurte, que tiene un patrimonio gastronómico muy importante? Aquí se preparan los mejores cuyes del mundo. Vean, ¿cierto? Una frase que llame, ¿ya? Vamos a revisar los lugares importantes propuestos en la página anterior y vamos a indagar, ¿sí? Vamos ¿qué quiere decir indagar? Vamos a investigar en qué se parecen estos lugares a los que tiene nuestra parroquia. Tenemos al otro lado algunas fotos y vamos a ver si nuestra parroquia también tiene algunos años de antigüedad. Recuerden ustedes cómo nació nuestra parroquia. Yo les conté de dónde vino, cómo apareció, qué era antes, era una gran hacienda llamada Machanga, a quién pertenecía, cómo se hizo parroquia. Entonces, eso vamos ya. Y vamos a dibujar un lugar patrimonial de nuestra parroquia. ¿Qué puedo? En Ricaurte, ¿qué conozco? ¿Qué será nuestro patrimonio? La linda iglesia que tenemos, el parque que tenemos, ¿no es cierto? Esas casitas que todavía existen de madera, eso es un patrimonio, ¿sí? Tiene su balconcito, esas casitas que todavía hay de madera, eso es un patrimonio, son muy antiguas. Conviene con las mamitas más o menos a ver cuántos años tendrán esa casa. Y voy a dibujar, ¿ya? Ya, vamos a indagar sobre el lugar que nosotros dibujamos y escribimos la información en el recuadro. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso durante esta clasecita que hemos tenido del patrimonio natural y cultural. Natural porque nos da la naturaleza y cultural porque nosotros tenemos la historia, la arqueología, la gastronomía, que viene desde mucho tiempo atrás y que todavía mantenemos esas costumbres, esas tradiciones, ¿no es cierto? Entonces la cultura del pueblo, así se llama, la cultura del pueblo que nosotros tenemos en la manera de vestirnos, en la manera de alimentarnos, en la manera de conservar nuestro patrimonio, ¿sí? Entonces miren, acuérdense ustedes,
Vamos a conservar y a valorar lo que es nuestro. En nuestra parroquia también tenemos un patrimonio grande. Yo les voy a mandar, leamos y realizamos la tarea. Si no leen, no van a poder realizar la tarea. Si no ven el video, tampoco van a hacerlo. Recuerden que en el video yo les explico lo que es. Gracias y nos vemos.